Siempre fue el orgullo de la familia, buenas notas, amigos influyentes, un futuro brillante. Yo, en cambio, era la sombra, el que nunca alcanzaría su nivel. Pero la perfección que todos veían en él se quebró cuando las malas decisiones lo arrastraron al fondo. Fue entonces cuando descubrí mi propia fuerza, mientras él caía, yo aprendí a levantarme y a brillar sin necesitar comparaciones. Lo recuerdo como si fuera ayer, los veranos interminables en el pueblo, las risas en la mesa del comedor, las promesas de un futuro compartido que, en mi mente, siempre lo tenían a él como el faro y a mí como la estela apenas visible. Mi vida antes de todo aquello era un eco silencioso de la suya. Sus logros eran los titulares, mis esfuerzos, las notas a pie de página. Me esforcé, claro que sí, pero siempre con la sensación de que, por mucho que corriera, él siempre estaría un paso, o un kilómetro, por delante. Había una dulzura en esa resignación, un consuelo en la predictibilidad de mi papel. Nunca se me pidió que fuera más, y en esa ausencia de presión, encontré una paz extraña. Mi mundo era pequeño, acogedor, delimitado por las expectativas que otros tenían para mí, o mejor dicho, por la falta de ellas. Tenía mis propios sueños, mis pequeñas victorias, pero se mantenían en la intimidad, no para el escrutinio público. Era el telón de fondo de su drama, el actor secundario en la historia de su ascenso. Creía que así sería siempre, que mi destino estaba atado al suyo, que mi luz solo podía reflejar la suya. Y no me quejaba, no abiertamente. Había una comodidad en la sombra, un refugio de la luz cegadora de las expectativas. El día que todo se rompió, el mundo pareció detenerse. Las llamadas frenéticas, las voces ahogadas, los susurros de problemas que nadie se atrevía a nombrar. Las malas decisiones de mi hermano, antes veladas por su encanto y su habilidad para salir airoso de todo, finalmente lo alcanzaron. Fue un golpe de realidad tan brutal que desgarró el velo de nuestra existencia perfecta. Recuerdo el temblor en las manos de mi madre, la mirada perdida de mi padre. No fue un evento único, sino una serie de catástrofes encadenadas, un negocio fallido, deudas que se acumulaban como montañas, amistades rotas, la verdad desmoronándose en pedazos ante nuestros ojos. La imagen del hijo perfecto se desvaneció, revelando a un hombre desesperado, acorralado por sus propias decisiones. Los rumores se extendieron como un incendio forestal, y cada susurro era un puñal que se clavaba en el corazón de nuestra familia. Pasamos de ser la familia ejemplar a la comidilla del pueblo, y yo, el hermano en la sombra, me encontré de repente en el ojo del huracán, no por mis propios actos, sino por los suyos. Vi su orgullo desvanecerse, su confianza hecha añicos, sus ojos, antes tan llenos de esa chispa de superioridad, ahora vacíos y llenos de una vergüenza insoportable. Y mientras lo veía caer, una parte de mí, una parte que creía muerta, sintió un dolor tan agudo que me dejó sin aliento. No era satisfacción, era el eco de una promesa rota, de un futuro que se desintegraba ante mis ojos. La caída fue más profunda de lo que cualquiera hubiera imaginado. Mi hermano se aisló, se hundió en una espiral de autodestrucción que nos arrastró a todos con él. La casa, antes llena de risas y conversaciones, se convirtió en un santuario de silencios tensos y puertas cerradas. El aire se sentía denso con la desesperación, la culpa y el miedo. Yo me sentía atrapado en un laberinto de emociones, un torbellino de resentimiento, preocupación y una extraña sensación de liberación que me avergonzaba admitir. Verlo tan vulnerable, tan roto, desarmó todas mis defensas, pero también expuso las cicatrices de años de vivir bajo su sombra. Me sentía invisible, un fantasma en mi propia casa, intentando navegar en un mar de dolor ajeno mientras mi propio barco se llenaba de agua. La soledad era abrumadora. Las noches eran largas, llenas de insomnio y preguntas sin respuesta. ¿Por qué él? ¿Por qué nosotros? ¿Y qué sería de mí, ahora que mi referencia se había desvanecido?
Toqué fondo el día que lo escuché llorar en su habitación, un llanto gutural, desprovisto de esperanza, y me di cuenta de que, por primera vez, no sentía la necesidad de ir a consolarlo. Había una pared entre nosotros, construida con años de comparaciones y la amarga verdad de su desmoronamiento. Me sentía vacío, agotado, como si todo lo bueno en mí se hubiera secado. Fue en medio de esa oscuridad abrumadora, en el punto más bajo de mi propia desesperación, cuando una chispa, tenue al principio, comenzó a brillar. No fue un evento dramático, ni un consejo sabio de un extraño. Fue una simple frase, dicha por mi madre en un momento de agotamiento, que se clavó en mi alma: él tiene que levantarse solo. ¿Y tú? Tú tienes tu propio camino. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba mi ventana, me miré en el espejo y vi más que la sombra. Vi a un hombre con sus propias heridas, sí, pero también con una fuerza inexplorada. Empecé con pequeños pasos. Salí a caminar por las mañanas, redescubriendo el mundo fuera de las paredes de mi dolor. Me inscribí en un curso en línea, algo que siempre había querido hacer pero nunca me había atrevido. Leí libros que me hablaban de resiliencia, de encontrar un propósito en la adversidad. La niebla comenzó a disiparse. Me di cuenta de que mi identidad no estaba ligada a la de mi hermano, que mi valor no dependía de su éxito o su fracaso. Había una voz dentro de mí, una voz que había estado silenciada por demasiado tiempo, que empezaba a hablar. Era la voz de mi propia autenticidad, de mi propia fuerza, de mi propio derecho a brillar. El primer rayo de sol después de una tormenta, el inicio de mi propia transformación. El camino no fue fácil. Cada paso hacia adelante se sentía como escalar una montaña, con el peso del pasado colgando sobre mis hombros. Hubo días de recaídas, momentos en los que la sombra de mi hermano y mi antigua inseguridad amenazaban con arrastrarme de nuevo a la oscuridad. Pero cada vez que sentía que me rendía, esa chispa interna se encendía de nuevo. Me enfoqué en lo que podía controlar, mis acciones, mis pensamientos, mi propio crecimiento. Aprendí a decir no a las expectativas ajenas, a establecer límites saludables. Me sumergí en mi trabajo, encontrando una satisfacción que nunca antes había conocido. Empecé a conectar con gente que me veía por quien era, no por quien se suponía que debía ser. Hablé con un terapeuta, liberando años de resentimiento y dolor acumulado. Fue un proceso lento, doloroso a veces, pero cada pequeña victoria, cada paso hacia la autoconfianza, se sentía como una bocanada de aire fresco. Me permití sentir la ira, la tristeza, incluso la envidia, y luego, las dejé ir. Construí una vida que era mía, hecha a mi medida, con mis propios logros y mis propias lecciones. Aprendí que la verdadera fuerza no es no caer, sino levantarse cada vez que lo haces, con más determinación y sabiduría. El momento de mi verdadera redención llegó de una manera inesperada. Había pasado tiempo, años, en realidad. Mi vida había florecido de una forma que nunca creí posible. Había logrado el éxito en mi carrera, había encontrado el amor, y lo más importante, había encontrado la paz conmigo mismo. Mi hermano, mientras tanto, había logrado salir del abismo, pero seguía siendo una sombra de su antiguo yo, luchando con las secuelas de sus errores. Un día, nos encontramos en una reunión familiar, el primer encuentro real en mucho tiempo. Había una tensión palpable en el aire, pero por primera vez, no sentí miedo ni resentimiento. Sentí compasión. Me acerqué a él, y en un momento de pura vulnerabilidad, me miró a los ojos y murmuró: siempre supe que tú serías el fuerte, el que saldría adelante. Yo solo fui una decepción. Las palabras, antes tan cargadas de dolor, ahora sonaban diferentes. En lugar de herirme, me liberaron. Le sonreí, una sonrisa genuina, y le dije: no fuiste una decepción, fuiste mi maestro.
Me enseñaste lo que no quería ser, y me mostraste la fuerza que tenía dentro. Fue un momento de catarsis para ambos, una liberación del peso del pasado. Él lloró, y esta vez, yo lo abracé. No era el perdón de un superior, sino la comprensión de dos almas que habían recorrido caminos difíciles, y que, a su manera, habían encontrado la redención. Mi viaje me enseñó que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de caídas, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez. Me enseñó que la luz más brillante a menudo emerge de la oscuridad más profunda. Hoy, miro hacia atrás no con amargura, sino con gratitud. La sombra que un día fui se ha transformado en un faro, no solo para mí, sino quizás para otros que se sienten perdidos. La vida te golpeará, te derribará, y te hará dudar de tu propio valor. Pero recuerda esto, dentro de ti reside una fuerza inquebrantable, una chispa divina que espera ser encendida. No necesitas compararte con nadie más, no necesitas la aprobación de los demás para brillar. Tu camino es único, tus desafíos son tus maestros, y tu historia, solo tuya, es el testimonio de tu propia resiliencia. No importa cuán profundo sea el abismo, siempre hay una salida, siempre hay una mano que puedes extender hacia ti mismo. No te rindas, no te silencies. Tu voz merece ser escuchada, tu luz merece ser vista. Levántate. Brilla. Y recuerda, incluso en la soledad más profunda, nunca estás realmente solo. Tu fortaleza interior es tu compañera más fiel. Confía en ella, aliméntala, y mira cómo se convierte en la fuerza que te impulsa hacia la vida que mereces. La vida que, a pesar de todo, te está esperando.